Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su curso de inglés básico para principiantes y en esta ocasión vamos a ver lo que vendrá siendo la sección de preguntas. De hecho, si se fijan en esta parte de aquí, voy a quitar la cámara un segundo. En esta parte de aquí está la parte de las reglas que yo he explicado en la de afirmativas, ¿vale? Y tenemos algunos de los ejemplos. Incluso pueden pausarle para leerlo un poco. Realmente es bastante sencillo. Es prácticamente lo que ya había dicho, pero ya aquí ya lo tienen más de forma física. Se me había olvidado que lo había dejado en preguntas, pero bueno, realmente no importa tanto ya que ya lo vimos. Así que vamos a irnos directamente a ver un poco la estructura. La estructura, como siempre ya saben, normalmente el verbo y el sujeto lo que cambian es de lugar. En este caso, lo que cambia, bueno, exceptuando si es pasado presente simple, que lo que cambia es el verbo auxiliar y pero en este caso es el verbo to be, que sirve como verbo auxiliar en el presente continuo. Cabe destacar que es como verbo auxiliar hasta cierto punto, ¿vale? Pero bueno, en este caso es el verbo to be y lo que vendrá siendo el sujeto. La estructura es muy similar, solamente se cambia eso y se cambia lo que vendrá siendo se conserva, perdón, lo que vendrá siendo el verbo en gerundio y lo que vendrá siendo el complemento al final. Realmente, si se fijan, la estructura es bastante básica. Hasta cierto punto se llega a parecer un poco al verbo to be, de preguntas de verbo to be, donde utilizas el verbo to be al principio, luego el sujeto, que podrá ser alguna persona, podrá ser algún pronombre o lo que sea, ¿vale? Y después tenemos, el único que cambia, como dije, es el verbo en gerundio. Si se fijan, la estructura es bastante básica. Aquí tenemos un poco lo de las reglas que ya lo expliqué bastante, pero aquí tenemos algunos ejemplos para que quede un poco más claro. De hecho, si se fijan, cada una de estas oraciones sería cada una de estas reglas. Si se fijan, por ejemplo, la regla número uno, que es ing, todas las terminan en ing y esta es una que termina en ing, ¿vale? Por ejemplo, ok, tenemos la que terminan con doble, que es precisamente la de running, termina en una consonante y se le pone la doble consonante para agregarle a continuación la ing, ¿vale? En el caso de la 3, como ya lo hemos dicho, cuando es una e muda, que es como dancing, de hecho aquí está al revés, de hecho esta debería ir en la segunda y esta en la primera, pero bueno, no importa. Esta que es dancing, ¿vale? Que es dance, se le quita la E y se le coloca el ing, ¿vale? Si se fijan, se le quitó dance, dancing, ya lo expliqué, pero bueno, estamos haciendo un pequeño repaso para que no se les olvide, para que quede bastante un poco más claro, por lo menos de manera escrita que de manera expresada, ¿vale? Los verbos que terminan en doble E, como sí, ¿vale? Se le agrega simplemente al final una ing, ¿vale? Are you seeing to my wife? ¿Estás viendo a mi esposa? No. No. Ok, verbos que terminan en IE como lie, que es mentir, lying to his boss. Is he lying to his boss? Él está mintiendo a su esposa. Si se fijan, también estamos viendo un poco parte de dos, un poco las reglas y un poco lo que vendrá siendo las preguntas, ¿vale? Bueno, en este caso, las reglas y las preguntas para que quede un poco más claro, porque como yo lo tengo al revés, pero en fin. Pero bueno, estamos bastante bien, están, ya saben, bastante fácil. Si practicar un poco lo que es verbo to be, esto se les va realmente a poner bastante fácil, porque es similar, solamente se le está agregando lo que vendrá siendo el gerundio y el complemento y listo, ¿vale? Ya saben que son acciones que están pasando en este momento, en esta ocasión estás preguntando si están realizando esa acción, si están realizando eso, si está pasando eso en ese momento, ¿vale? Si está lloviendo, si está nevando, ya sabemos las 5 formas que se pueden llegar a utilizar el gerundio. No, no necesariamente tiene que ser alguna acción, pero bueno, eso ya lo vimos. Y creo que esto sería todo. Mi recomendación, ya saben, como siempre, utilizar lo que vendrá siendo en afirmativas y negativas y convertirlas a preguntas, ¿vale? Porque pueden hacer preguntas en negativo, sí se pueden hacer preguntas en negativo, obviamente. Are not you running? ¿No estás corriendo? ¿Vale? Sería una, por así decirlo. También puede ser en pasado. Were you running? Estabas corriendo, es algo que estabas haciendo en el pasado, ya saben, bastante fácil. Ya saben que tanto presente continuo como pasado continuo, lo único que cambia entre esos dos vendrá siendo el verbo to be y sus tiempos, que ya vimos el verbo to be en sus tiempos. Por eso esto es una continuación de cierta manera hasta cierto punto, o sea que si ya vimos el verbo to be, ya estuvimos viendo todo eso, pues ya saben cómo cambiar lo que vendrá ese estado entre verbo to be y verbo to be en pasado. Ya saben que es was, were
Y listo, ya saben que eso tuvieron que haberlo estudiado y si no se lo aprendieron, pues tengan que tener un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora, porque el programa realmente es bastante sencillo. Estamos viendo los pronombres, que es de la parte principal y lo que más se llega a utilizar. Tenemos lo que vendrá siendo los verbos. De hecho, los pronombres fue bastante largo, porque fueron videos bastante largos, que la mitad de los videos fue más explicando algunas cosas o dando algunos consejos. Pero bueno, tenemos los verbos to be y luego ya de ahí ya nos vamos a los verbos y ya después estamos ya empezando ahora sí ver las estructuras de frases y todo eso que podemos llegar a utilizar. En este caso fueron muy sencillas, presente simple, pasado simple y ahora tenemos presente continuo, ¿vale? Y en estas preguntas, pues realmente si ya vimos todo lo anterior, todo esto se nos va a hacer más fácil. Si estudiamos los verbos, si estudiamos el verbo to be, bien, y ya tenemos una noción de cómo utilizar el sujeto, por ejemplo, ya sea en pronombres, ya sea en personas, ya sea en lugares o lo que sea, pues ya lo que vendrá siendo el presente continuo va a ser bastante sencillo. Al principio puede llegar a asustar si no estás familiarizado con lo anterior, pero ya con esto puede ser más fácil. Otra cosa que puede llegar a ser más fácil ya después de aprender el presente continuo es irte a intentar aprender y ese es un parte del consejo que no va a estar dentro, cabe destacar que no va a estar dentro de lo que vendrá siendo el curso, ¿vale? Pero lo que es presente perfecto y pasado perfecto, que es básicamente muy similar al presente continuo, lo único que se utiliza es el verbo en otro tiempo, no es en gerundio, es en participio, participio pasado, más o menos, y en vez de utilizar el verbo to be, se utiliza el have. Es lo que cambia básicamente, es bastante sencillo, en vez del verbo to be, se utiliza el have o had, dependiendo si es presente perfecto, pasado perfecto. Y en lo que vendrá siendo los verbos en gerundio, en vez de ser verbo en gerundio, sería verbo en participio, ¿vale? Ya les di un PDF, varios PDF de hecho, con estos verbos. De todos modos los pueden investigar ustedes si quieren más buscar verbos. Incluso hay libros con verbos. Hay bastante imágenes también con los verbos y sus tiempos. Y uno de ellos es el participio. Y en el participio se utiliza lo que viene siendo presente perfecto. Y la estructura es bastante básica, bastante similar lo que vendrá siendo esto. Perdón, esto estamos lo que vamos a ver más adelante. Esto, de lo que vendrá siendo esta estructura es bastante básica, la de lo que vendrá siendo presente perfecto, que es el sujeto. En este caso, en vez del verbo to be, sería el verbo have, ¿vale? En sus diferentes formas, ya sea have o has o demás, ¿vale? Ya, eso ya es parte de lo que ya hemos visto un poco sobre tercera persona del verbo have, es has y demás, ¿vale? Pero bueno, en vez del verbo gerundio sería el verbo en participio y sería ya al final el complemento. Es muy parecido a la estructura, de hecho es similar a la estructura, lo único que cambia es el verbo to be, el verbo en gerundio y ya. Si estudian eso, lo estudian un poco, ya están un paso más de aprender más o menos inglés, solamente es de estar repasando eso, incluso esto que hemos visto, si lo repasamos mucho ya ciertas series, ciertas cosas que queramos entender, películas, series, lo que sea, ya vamos a empezar a entender un poquito más. Y como ya he dicho en algunos videos anteriores, es hermoso cuando empiezas a entender esto, te sientes bien contigo mismo de que, vaya, por fin estoy aprendiendo inglés, por fin estoy entendiendo el inglés, no estás traduciéndolo, sino estás entendiéndolo. Como ya dijo, siempre intenten entenderlo, no intenten traducirlo. Es un poco complicado de explicar cómo funciona esto, pero ya lo entenderán conforme vayan avanzando, conforme vayan aprendiendo las palabras y las vayan practicando, ¿vale? Ya sea al momento de escuchar o al momento de escuchar. Ya dije algunos consejos como lo de la música, como de las series de televisión que son las infantiles y todo eso, pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Eso serían como que todas mis recomendaciones, mis ideas, porque en sí el curso como tal, de cierta manera, acaba aquí. Tenemos los verbos modales y los adjetivos, que eso es como un plus, un extra, que voy a explicar estos porque es una parte bastante importante al momento de expresarte, sobre todo los verbos modales y los adjetivos para saber los tipos de adjetivos, ¿vale? ¿Qué es un adjetivo? Pues básicamente estás calificando la persona, la persona, el objeto o demás, ¿vale? Estás expresando de mejor manera o estás diciendo cómo es algo, ¿vale? Eso es básicamente lo de esto. Y los verbos modales sirven para dar un mejor entendimiento a las oraciones, ¿vale? Para dar un mejor contexto, por así decirlo, de estos.
Y son de las partes más utilizadas y por eso las puse hasta el final, porque aquí estamos viendo lo básico y hasta el final ya estamos viendo un poco más complicadas las cosas. Van a ser solamente un video por cada uno, van a ser videos largos. Les recomiendo que los vean porque son bastante informativos, sobre todo al momento de utilizar los verbos modales, cuándo utilizarlos y algunos ejemplos. Solamente voy a dar unos ejemplos y la traducción de estos verbos modales, cuáles son sus traducciones o algunas traducciones son, no nomás es una, sino son varias dependiendo del contexto. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video y sección que en este caso vendría siendo los verbos modales, ¿vale? Así que nos vemos.